espacio que ya es esperado por todos ustedes, La Voz del Retirado. Es un programa de radio de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, y el mismo está dirigido a todos los militares y policías puestos en la honrosa posición de retiro. Y como saben, es transmitido por esta radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas en dos frecuencias: 106.9, la frecuencia que cubre todo el área del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, y para todo el país 102.7. Este programa, hay que recordar, es auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas y cuenta con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Es conducido por reconocidos profesionales de la comunicación, de la locución y del periodismo. En este caso, bueno, pues claro, contamos en este set con la coronel Policía Nacional, licenciada Carmen Guzmán Guava, el teniente coronel del Ejército de la República Dominicana, licenciado Abraham Plata Pérez, y el asimilado militar de este Ministerio de Defensa, el reconocido comunicador y locutor, profesor de generaciones de locutores de este país, Carlos Santana Garó, y un humilde servidor de ustedes, César Dalmací. Qué bueno que están con nosotros. Saludos, compañeros. Gracias, mi queridísimo César Dalmací, con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Quien enartece este espacio y todo lo que está en sintonía con nosotros. Hoy pues es un día especial para nosotros, lo que tenemos el compromiso. Y la Madre María que está ahí. Sí, la Madre María, de emitir mensajes, a veces mensajes muy buenos, positivos, a veces no tan, pero sí estamos involucrados. Hoy, 18 de abril, el presidente Joaquín Balaguer Ricardo instituyó como Día del Locutor Dominicano. Según la información que tengo aquí, aproximadamente hay no sé, corríjanme ustedes, 30,000 personas que tienen carnet de locutor. No sé si será así. Y lo mismo lo otorga la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Y no es lo mismo tener un carnet de locutor que ser un locutor profesional. Sí, porque el locutor profesional tiene la obligación de manejar todo tipo de información. Esta profesión ha concitado tanto interés en nuestro país y el mundo que distintos profesionales de distintas ramas y áreas del saber pues se hacen locutores estudian locución más bien para poder tener un mejor y mayor dominio. Que se enganchan, hermano. Correcto, así se enganchan y por eso te oye un aiga. Entonces realmente a mí sí. Como que, bueno, yo soy de la escuela vieja, a mí me enseñaron aquí a hacer muchísimas cosas y llegó un momento en que yo tenía que hacer todos los programas que había porque yo era la miembro, se puede decir así, porque la Real Academia de la Lengua de la Secta, que estaba el día entero aquí en la estación de radio. Esos son los años 1983, 4, 5, 6, 7, 1990, por ahí, desde el 86 en adelante. Entonces, ya tú no podías simplemente presentar un disco. En el 83 me examiné yo en la Comisión de Espectáculos Públicos. Yo en el 82. Y creo que yo llegué aquí también. En el 86. Yo llegué aquí en el 81 con muchos sueños desde el Ceibo. Trabajaba en una emisora cultural, asimismo la radioemisora cultural. No, ya iba a decir esta aquí, que es un honor para mí estar aquí. Radio Ceibo, radiodifusora cultural, así nos decían. Señores, vamos a dar la oportunidad a nuestro querido hermano Abraham Plata para que presente a los protagonistas de este espacio. ¿Cómo no? Y un abrazo positivo para mi queridísimo Manuel Cordero, del staff de La Voz de las Fuerzas Armadas. Locutor, saludo, periodista. De todo. Distinguidos compañeros, don César y doña Carmen. Para mí de verdad es un privilegio compartir esta cabina con ustedes. Y viceversa. Y especialmente en Así este es. día. Y viceversa. Día Nacional del Locutor, el locutor dominicano. Y más encontrarme con la voz autorizada de la locución dominicana, como es la voz de Carlos Santana Garó. Así es. Que es, a pesar de que él es parte de este staff, es el invitado especial
en el día de hoy. Que debo decir que hizo un esfuerzo porque ustedes conocen cuál es su situación. Conocemos. Entonces me dijo, voy a hacer un gran esfuerzo, pero ven a buscarme, por favor, porque entonces ven, así como decimos en buen dominicano, ¿cómo se dice? Te desentume, se puede decir así, sí, para sí. a propósito de que el día del locutor, cuando viene a ver, estoy cometiendo una barrabasada. Sí. Pero bueno, para que respire un poco de aire libre. Claro. Y reiteramos, un privilegio para mí encontrarme junto a ustedes y más después de ese calificativo que usted emitió, adjuntándome a mí frente a ustedes como gran... No. Yo creo que son ustedes los tres y para mí un privilegio simplemente estar cerca de ustedes. Que yo creo que he crecido en el año y pico que tengo viendo el trabajo que ustedes hacen frente a estos micrófonos. Y de verdad no vamos a continuar explayándonos en ese sentido, simplemente vamos a iniciar este programa saludando a nuestros superiores, porque son ellos quienes autorizan que todos los martes a las 2 de la tarde nosotros estemos aquí reunidos para llevar informaciones a todos los retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Así es que nuestros saludos al Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ministro de Defensa, así también al Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, Comandante General del Ejército, al Vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo, Comandante General de la Armada de República Dominicana. También nuestros saludos muy especiales al Mayor General técnico Carlos Ramón Febrillé Rodríguez, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana. También saludos muy especiales al Mayor General del Ejército Julio César Alcibiades Hernández Olivero, Presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, es el auspiciador de este programa. Sí, señor. O continuador del auspicio de este programa, el Mayor General Julio César Alcibiades Hernández Olivero, repito, presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. También nuestros saludos al Mayor General Policía Nacional Eduardo Alberto Ten, director de esa gloriosa institución, la institución responsable de que nosotros estemos aquí tranquilos, porque nuestros hogares están vigilados. Así también nuestros saludos al Mayor General retirado Eufemio Torres Mejía, comandante del Comando Conjunto de las Reservas de las Fuerzas Armadas. Y así también muchos saludos con un abrazo especial al General de Brigada Mariano Madez Ramírez, director de las Reservas de la Policía Nacional. Pero sobre todo, estos saludos siempre con mucho calor humano, con mucho entusiasmo a la razón, a los oyentes, a las personas a quienes van dirigido este programa. Todos los retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a quien le deseamos una feliz tarde y que presten atención porque aunque no son informaciones que van dirigidas quizás al interés de ellos, pero sí, hoy vamos a hacer un poco de cultura, lo que está llamado a hacer esta emisora cada vez que sale al aire, la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, a hablar del locutor dominicano. ¿Y quién más? Para eso, teniendo aquí la presencia del distinguido Carlos Garó. Carlos Santana. Carlos Santana Garó. Que Carlos tiene una peculiar en él. Siempre hacer unos cuentos y unos chistes, lo que agradan mucho a una, porque hace unas anécdotas que él ha vivido y que el que lo escucha piensa que no. Mi querido Dalmací. Entonces yo digo que Carlos tiene que hacer un libro de cuentos, de anécdotas, de toda la que él ha vivido a través del tiempo que tiene involucrado con la grandiosa profesión de ser locutor. Con la gracia que él hace sus cuentos. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Ojalá que él pues lo decida. Lo decida. Él cuenta con todo mi apoyo. Pero les digo algo y me disculpan. Yo creo que yo no quiero que nos haga cuento ahora porque, como ustedes saben, yo soy un atrevido aquí en estos micrófonos y de locución no sé nada, como tampoco de periodista, mucho menos. De comunicación, bueno, porque me comunico a través de la lengua materna. Y por eso yo quiero
yo quiero que se hable de locución porque creo que no sé si fue primero, como en este caso se dice, la gallina o el huevo o la gallina. La radioemisora o el locutor, ¿quién nace primero? Porque supongo que el locutor es la voz autorizada para hablar por los micrófonos, pero creo que antes de las emisoras, de las radioemisoras, habían micrófonos, se hablaba por micrófonos. Déjeme Vamos a ver. decirle Háblenos algo. de eso. Con el permiso de Carlos, déjeme decirle que el primer locutor que tuvimos fue Jesús, porque fue la persona que emitió los mensajes en parábola. Él no usó ningún tipo de estación de radio, él usó la voz. Si la voz no existiera, la estación tampoco. Pero Carlos es el encargado de decir lo que él considera a nivel de tecnicismo y de conocimientos locutores. Adelante, colega y hermano, buenas tardes. Bienvenido al espacio de la voz de retirado. Usted sabe que una persona grata aquí. ¡Wow! Carmen, saludos, gracias y saludos a mi amigo Plata, a mi hermano y amigo, al igual que Carmen, al igual también que Cordero, que está aquí conmigo, con nosotros también, César Dalmací. Así que para mí es un inmenso placer estar junto a ustedes. Mira, usted hablando de locutor, y estoy yo revisando aquí un libro que dice, ¿a quién puede llamarse locutor, Plata? El diccionario nos dice, persona que habla ante el micrófono de las estaciones de radio o televisión para dar avisos, programas, noticias, etcétera. Al que habla regularmente se le llama locutor. Esta palabra viene del latín locutorem, el que habla, pero la razón nos indica que aunque hable por una radiodifusora profesionalmente, no se lleva este sello si no se usa el micrófono con propiedad. Correcto. O sea, ahí está la diferencia. Sí, sí. Hay mucha gente que habla Sí. por radio y televisión que no son locutores. Ayer tú y yo hablábamos de una persona y decíamos eso, que no lo vamos a decir por ética, Claro, obviamente, sí, pero sí. tú sabes. Que no son locutores. Entonces hay varias ramas de la locución, comenzando con la rama comercial, los locutores que se dedican a la locución comercial, también al disc jockey o locutor musical, locutor deportivo, presentador de noticias, tanto en radio como televisión. Nosotros erróneamente usamos la palabra yo doy un programa, no, usted conduce un programa. Correcto. Tú no- correcto. como yo dije, este programa es conducido, dije, Sí, ¿te yo acuerdas? doy Exacto, noticias, claro. no, usted no. Quienes dan las noticias son las figuras, los principales políticos, En los efecto, deportistas. la fuente. Esas son las fuentes. Claro. Esos son los que dan las noticias, los que producen las noticias. Cordero está aquí, Claro. que es un periodista que ha estado en el INSAI como reportero de Sí. radio y televisión. Entonces, Cordero va y busca donde él entiende que en tal sitio van a dar una noticia. Que se Él va como produjo periodista. una noticia y que la van a Y transmitir. él va, la busca, busca los datos, va al lugar, prepara su información, entonces él la transmite, Lo transmite, ¿verdad? correcto. La presenta. Muchas veces el presentador de noticias de radio y televisión. Maestro de ceremonias. Hay muchos que dicen ceremonia. ¿No es siempre maestro o maestra de ceremonias con ese? Es igual que la palabra cumpleaños. Aunque sea un solo, esa palabra tiene, siempre se va en plural. En plural. Cumpleaños. Bien. Entonces, y ahí esas son parte de las principales ramas de la locución. Para mí, inmenso placer estar aquí en La Voz de Retirado, por esta La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para toda la zona metropolitana de Santo Domingo y 102.7 para cubrir todo el territorio nacional. Dicen que el hijo bueno su casa vuelve. Yo Así me es. siento aquí más que en mi casa, más cómodo. que usted no se ha porque ido. aquí hay aire acondicionado y en mi casa no hay. Aquí hay té y café y en mi casa no hay. O sea que voy en coche. ¿Verdad? Carlos, Se te olvidó tú lo eres... mejor, ¿El qué? el amor. El amor, sí. Claro. Sí, el amor. Tú eres caramba. un locutor de larga data, con una gran experiencia, una impronta significativa en los medios que te ha tocado pues trabajar, con varias décadas de ejercicio y de experiencia, tanto en medios locales como internacionales. Asimismo también tu formación a nivel local e internacional en términos de tu profesión como locutor. Y a mí me gustaría escuchar de tu voz
que lo siguiente. ¿Qué piensa Carlos sobre la locución hoy día? Obviamente pensando en que todo cambia y se transforma. Bueno, la locución, tú sabes que los locutores ahora están más cómodos. César, cuando tú comenzaste, cuando comenzó Carmen, cuando comencé yo. Sí. Bien. Porque antes el locutor era un locutor productor. El locutor tenía que estar pendiente de los anuncios en las estaciones de radio, tenía que leer las noticias, tenía que saludar al público, tenía que tomar el teléfono y todo y pensar en la música que iba a poner. Y controlarse él mismo la parte de la consola. Era toda una producción. El locutor tenía que hacer todo ese ejercicio en una cabina de radio. Y si se dañaba la casetera, sí, también. Ahí era que la puerca retuerce el rabo. Yo trabajaba en la Ontrola. Aplatanando el término. Radio Diamante, ¿tú la conociste? Sí. Que era de Pedro Julio Santana. Sí. Radio Diamante transmitía en los 120. Sí, en los 920. En los 920. Era AM, Radio Diamante. Había un programa que se llamaba ahí Los Amantes. El Diamante Musical. Y los Como amantes. Carlos. Los amantes son eternos. El amigo tuyo, los Carlos. Los diamantes son eternos. El amigo tuyo, Con Carlos. Peguero. Sí, exacto. Con Freddy Peguero. Exacto. No, y después tuvo Carlos, no me acuerdo el nombre. Que se fue otro Carlos. Sí, se Ahí fue. estaba también un amigo Carlos Pilier, estuvo en Radio Sí. Diamante. Dagoberto Félix estuvo Sí. allá. William Yo estuve Mercedes. ahí William Mercedes. ¿Dónde trabajó en Claro, Diamante? justo. Claudio Rosado. Mi amigo Claudio Rosado. Oiga, ¿qué ocurrió una vez en Diamante? Yo estaba de turno y era que cerraba la estación. Ahí en el Conde Comeriño. Ahí. Los domingos frente a la catedral. Correcto. Encima del Banco de los Trabajadores. Exactamente. Y yo pongo una canción de Thriller. Tengo buena historia yo de pongo a Thriller de Michael Jackson. Sí. Bueno, y para cerrar, menciono la canción y la pongo. ¿Qué va? La casetera no funciona. No funcionó, Sí. se cansó. A veces estaba Yo uno- supongo, Mira, así. yo supongo que el micrófono está cerrado. Y yo hago titán, le doy a la casetera, digo C-O-Ñ-O. Ay, sí. Duro, lo dije yo. Caramba. Sí. Bueno, está bien, la casetera funcionó perfecto. Son anécdotas. Y luego puse mi himno y cerré. Y me llama una muchacha. Usted dijo una mala palabra por el micrófono. Digo, no, es que aquí se entran a veces uno se ve triste. Bueno, y entonces el locutor antes tenía esa responsabilidad y era una especie de profesor, porque mi mejor ejemplo era mi padre, que era analfabeto, pero mi padre se aprendió mucha historia, mucha geografía, escuchando a los locutores de antes. Y se confiaba que se en lo que detenían decía, claro. a pronunciar la palabra correctamente. Entonces, mi papá se sabía los nombres de muchos peloteros, incluso norteamericanos que jugaban aquí y que jugaban en las grandes ligas. Conocía muchas cosas y se instruía a través de los locutores. Recuerdo, Carmen, aquel locutor que estaba laborando y ese día no amaneció muy bien Del estómago. Y entonces no sabía cómo decirle a los oyentes que él no estaba bien del estómago. Y se le ocurrió decir, señores, excúsenme, hoy he amanecido con el tránsito intestinal acelerado. Por no decir aquella palabra. Exactamente. Por no decir la situación que tenía experimentado. Entonces, y al locutor que el director de la emisora le llama la atención porque dejó una S. Carlos. Mira, dejaste una S. Y él abre el micrófono. Señores, excúseme, la S que se me quedó ahorita. Psst, y la puso. Esas son anécdotas, pero tú sabes lo que seguro ese locutor que tú hablabas hace un momentito, para hacer esa diligencia fisiológica, ¿no? Sí. Él puso posiblemente a Rolando Ojeda, aquellos boleros. ¿Te acuerdas? Que era la canción auxiliar de 8 minutos. El locutor pasaba por Y ese uno tipo uno podía ir al baño, Sí, porque antes era muy Perfecto, estricto, sí. ya hoy día es distinto. Mira, yo recuerdo que mi primera metida de pata en la radio fue con la palabra pitipuá. Yo dije pitipoy. Pero con gusto que lo dije. Y yo Carnation. Y el director de Canation. la emisora, yo me formé en una emisora católica. Sí. Una emisora católica. Y el padre me espera en la puerta y dice, Carlitos, ¿te diste cuenta el disparate que dijiste? Y yo, padre, que yo dije, dice, no es pitipoy, es pitipoy. Padre, yo no sé lo que es eso. Yo nunca he visto eso en mi vida. No, pero a mí fue con Carnation. Y al otro día el padre, Gerardo Rottman, me llevó a la emisora una latica de pitipuá. Ese es el pitipuá, Carlito. Jamás se me ha olvidado eso. Para que sepa que es un pitipuá. O sea, el locutor te preocupaba antes por formarse, por tener información. Sí. Si tú no tenías una cosa interesante que decir,
en el aire, mejor quédate callado. Pero ahora es todo lo contrario. Las escuelas- La mayoría de las Al revés. cosas que decimos no son interesantes. Sí. Porque el locutor está en una cabina de vago. Ahora el locutor se concentra más en el celular o en la computadora chateando O en que el lo teléfono. que lo que va a decir. Y ahora se le exige menos. Y los locutores conocen menos a los artistas ahora. Conocen menos los músicos, lo que hacen la música, lo que arreglan la canción. Porque un locutor antes tenía que decir el cantante, la orquesta, el compositor y el arreglista del tema. Entonces, eso era educación para Carlos, la gente. tú eres profesor Sí. en la Escuela Nacional de Locución, pero además de eso, tú eres jurado en los exámenes Sí, de la sí. Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía para aspirante a locutores. Y tú sabes, vía esa experiencia, que precisamente se le da un examen oral y escrito o cultural, o no sé cómo está Sí, hoy sí. día, si sigue igual, ¿verdad? Sí, sí, Porque el locutor es un formador. Perfecto. Entonces, hoy día, con todo el respeto, no estoy, pero él es así, el locutor tenía que leer necesariamente. Claro. Por eso es que tú ves que cualquier locutor es que no quiero porque pertenezco a esa generación, no quisiera hablar, pero de la generación de nosotros, de los 80 y más atrás, tú lo puedes sentar una hora con el micrófono abierto y no te va a fallar, porque va a hablar, porque tiene página para la izquierda, tiene cómo manejarse. Pero hay locutores hoy día que tú no puedes dejarlos 5 minutos frente al micrófono para que analice un tema, porque No son puede. capaces de coordinar y de discernir sobre un tema por 5 minutos. Es mucho lo que tú le estás Pero, pidiendo. Porque no se le exige tanto como al de antes. Exacto. ¿Tú sabes qué Antes, pasa? porque había ese compromiso Fíjate. con un público oyente, con una sociedad, con el locutor que se sentía orgulloso de decir cosas para que porque la persona piensa que el locutor lo sabe todo. A ustedes les consta. Sí, y periodista que uno se también. encuentra Sí. con personas en la calle que te preguntan todo. Yo como profesor en la Escuela Nacional de Locución, Otto Rivera, a mí los muchachos piensan que yo sé de todo y me preguntan, mira, lo que yo tengo aquí, Carmen y Plata y César. Plata y César y Cordero, dice, mira, eso es por disposición del Poder Ejecutivo mediante el decreto número 4476, publicado el día 2 de abril de 1974, bajo la firma del presidente doctor Joaquín Balaguer Ricardo para entonces, en nuestra república se ha instituido que el 18 de abril de cada año se celebre el Día del Locutor. Se escogió el 18 de abril debido a que en el año 1938 la entonces Dirección General de Telecomunicaciones llevó a cabo por primera vez exámenes para conceder carnet oficial a los locutores. El resultado del primer examen oficial concluyó con la aprobación de los siguientes locutores, las siguientes personas como locutores profesionales: Vinicio Saladín, Sí. Frank Hatton, Carlos Vallejo de la Concha, Julio García Alarcón, Fidencio Garris, el hombre que se Ay, sí, de los deportes. el hombre de aquella frase, las Sí. águilas son las águilas. Eso es de Fidencio Garris. Rafael Pellerano, Alonso de Alonso, Expedi Pou, que es cantante y expeditor, Claro, además claro. es agrónomo. Y coronel del ejército. Raúl Hernández y comando del ejército. Belisario S. Curiel, Armando Goico, Milagros Gómez de Cuervo, la Esa querida es la madre. Doña Milagros. la madre el de ex general ya sí, fallecido, Cuervo Manuel Antonio Gómez. Cuervo Gómez. Entonces, José Granados Grullón, Puro Benítez, Georgina, Mi Niño de García, Raúl Betances, Clementina Hernández, Miguel Zaglure de los 500 Locos, el doctor. El psiquiatra. El psiquiatra. Luis E. Smith, Julio C. Limbal, Fausto Donastor, Octaviano Portuondo, Enrique Santamaría, Pedro Julio Santana, el papá de De Pedro Julio Santana, Santana. hijo, y de Norma De Santana, Cookie. y de que fue de fundador de Cookie. qué emisora, Radio Reloj de las Naciones Unidas, que Sí, después sí. se convirtió en Radio 920. Papá de Magalis y La de, que hablábamos, sí, y de exacto. Norma Santana. y de Norma. Exacto, correcto. Generoso Ledesma. No. no, Sameli, Ajá. José A. Braga, Porfirio Vázquez, Homero Opperman, Juan José Bravo, Horacio Pérez, Ernesto Sixto Barbosa, Julio César Félix, Bubito Félix. Claro, claro. Aquel gran locutor dominicano. Claro. Carlos Andreoni, Bienvenido Saladín, Héctor J. Díaz, El Rafael poeta. Senior, Braulio Pellicer,
Julián Espinal Pontequín, Rafael Tavares, don Paco Escribano, Rafael Tavares el Labrador, don Paco, Escribano y Homero León Díaz. Don Homero. Es decir, que fue un ícono. Es decir, que esa es la primera promoción de locutores graduados. Oficialmente. Ahora bien, permítanme, yo soy el advenedizo aquí en este grupo. Pero usted que se lo pero dice. Me interesa saber un poco de historia. Sí, advenedizo. Usted señala que decir, se gradúan en 1938. Sí, sí. Lo que significa, obviamente, que estamos regidos por un gobierno de fuerza. Sí. Gobierno de fuerza. Perfecto. Entonces, yo quiero saber, perdón. Pero déjeme decirle, Plata, un grandioso, Mire, no beba más, un grandioso comunicador, lo era Joaquín Balaguer. Sí. Con una entonación, él arrastraba su R como cibaeño, pero con una locución y una capacidad de derivar ideas en los discursos que hacía. Increíble. De Balaguer, Mira, eso increíble. Yo pongo siempre en la escuela el ejemplo de cuando hablo de entonación, el arco melódico que hacía Joaquín Balaguer con la voz. Porque Balaguer tenía una frase que era muy de él y muy de los reformistas. Compatriotas. Y ese tono lo él tenía se quedaba todo el mundo. arriba, hacía un silencio y decía, a paso de vencedores. Jacinto Peinado decía la misma palabra, pero como no tenía el dominio de la oratoria, de la entonación, claro, de la belleza de la entonación, de la música en la entonación, Jacinto Peinado decía, como decía un maestro Balaguer, compatriotas, a paso de vencedores. Pero yo no quiero, decía nada. Es que no es lo que ¿Qué sucede? Es como lo dice. Claro, y yo le pregunto a ustedes, ¿qué es música? Correcto. El bien combinar el sonido y con el tiempo. Con el tiempo. Sí. Definitivamente. La afinación eso es perfecta, la 440. Ustedes acaban de decir. Pero yo quiero no que decir me la permitan, cosa, sino señores, cómo se dicen. Dime, yo quiero amor. que me permita, si bien esta primera promoción, 1938, se supone, porque, por ejemplo, cuando aquí el Estado va a comprar, por ejemplo, aviones que son nuevos, el proyecto primero hay que mandar a preparar los pilotos. Mi pregunta es, ¿ya para esa época habían emisoras en el país o las emisoras se establecen a partir de que ya tenemos locutores o los primeros locutores fueron empíricos? Bueno, ya en el año... primero fueron empíricos, obviamente. En pero el año 1926 se funda aquí la primera emisora que se llama HIH. Correcto. Y después vino, eso en el año 1924. Es una intención del Estado, no privado. No, la fundó Frank Hatton, que es fue pública. Un dominicano, un marino que vino en la primera invasión al país de Norteamérica. Del 16. Él vino como técnico en esa invasión. Se fueron, él se aplatanó, se encariñó aquí, parece que con una criolla, se quedó aquí. Y Frank, con los elementos técnicos que le quedaron, buscó un transmisor y formó y puso en el aire la primera emisora que se fundó en el país en el año 1924, HIH. HI porque en la primera convención de radiodifusión que se hizo en Ginebra, Suiza, a cada país se le asignó una sigla para identificarlo. A nosotros se nos asigna HI por la Hispaniola. Correcto. Entonces, HIH es por Hatton. HI, Hatton. Bien. Entonces, esa es la primera. Es decir, que ese HI es por la Hispaniola. Claro, sí. Mírelo ahí de usted. Y entonces, HI. Eso es algo que HIFA, Fuerzas Armadas. Claro, HI es por la española. Por el país, porque estamos en la española. En la isla HI, Hispaniola. Incluso, o sea, las naves aéreas igualmente le corresponde También. HI. Correcto. Entonces, en el año 1926 viene esa emisora HIH pasa a ser HIZ. Las aeronaves y también las estaciones de radio llevan las siglas HI. Y en el año 1928 se sale al aire la primera emisora del Estado en el gobierno de Horacio Vázquez, HIX, la primera estación radial del Estado. La de Frank Hatton tenía el reconocimiento del Estado,
pero no era del Estado. Era Pero la primera privada. estación del Estado es HIX HIX. en el año 1928, en el gobierno de Horacio, Horacio Vázquez. Vázquez. Bien, y por ahí, la gente que iba a esas emisoras, recuerdo que Frank Hatton lo primero que hacía era transmitir los juegos de pelota de Grandes Ligas. Frank Hatton fue lo primero que comenzó a hablar en esas. Bueno, aquí hubo una hija de él, o nieta de él, Nurin Seara Hatton, Claro, sí, su nieta. nieta de Frank Hatton, que Aquí fue una lo- locutora de esas emisoras de estación y de radio distinta. Ahí trabajó mucho tiempo Nurin Seara Lo que Hatton. significa Sí. que a partir de la fundación de esa emisora de Frank Hatton, entonces surgen muchos individuos que tienen la característica esencial para hablar por el micrófono, para Perfecto. trabajar Sí, en la sí. emisora. Por tanto, esos llamados locutores empíricos que deben tener su reconocimiento, porque yo estoy seguro que la selección que hace Hatton no va a ser de cualquier individuo, tienen que ser personas que tengan esas características propias de un locutor. Hay que En decir que efecto, en los eso años es así, 30, en los correcto. años 40, nosotros recibimos una avalancha de locutores que vinieron de otras naciones más avanzados que nosotros en la radio. Sí. Estamos hablando de Bob Canel, aquel gran narrador que decía Extranjero, la bola entonces. Ajá. se abrió un poquito demasiado, y aquel que decía Se va. y el otro que decía lo dejó con la carabina al hombro, ¿verdad? Esas frases vino Bocanel que fue un norteamericano argentino que vino al país, Bob Canel. Y entonces también vino un cubano también, el cubano Rafael. Pero todo eso en la era de Rafael Trujillo. Rubí vino también. En la era de Trujillo, todo Sí, eso. en la era de Trujillo, Rafael Rubí, que ese era cubano. Ese decía que la bola cayó donde las vacas hacen su necesidad. Había, por ejemplo, había un, lo Él mencionó la decía él. con la palabra literal, ¿no? Sí. La bola Carlos- cayó donde. Y que usted recuerde Sí. de esos locutores empíricos, ¿a quién usted recuerda? Que no, Pero lo recuerda por la historia. Por la porque- historia, sí. pero obviamente, dominicanos. Bueno, dominicanos. tuviste ahí comenzó Homero León Díaz. que Homero León Díaz es un ícono de la, Sí. de la locución dominicana. Realmente Carmen lo sabe. Héctor J. Díaz. Exactamente. De No, pero Asua, el Héctor Azuano. J. Díaz después se graduó Sí, se como graduó locutor. porque- No, Porque- claro, pero mira, Sí. pero por ejemplo, mira. Arimendi Trujillo Trujillo. Molina, Petán Trujillo, fundó una escuela de locución en la radio y televisión dominicana. En esa escuela estudió. Pero ya había una escuela entonces. No, ¿Cómo se llama, ya, Carlos? la del Quiero recordar a 38. Casimiro no. Sí, casi el artista de San Cristóbal, por Dios. se le Te fue. digo el nombre Sí, ahora. sí. Pero que famosísimo locutor, Locutor. que trabajaba aquí cuando estaba el Jaragua, el viejo Jaragua. Que hay una Yo anécdota creo que muy fue buena hasta de eso. presidente del círculo, ¿no? No sé muy bien, pero hay una serie de locutores que realmente han dejado una impronta que si nosotros hoy día, digamos, le imitamos en términos de su accionar como profesional, la cosa fuera distinta. Y hay que decirlo, esa es la verdad. Sin embargo, no quiere decir que lo que estamos exponiendo aquí, Carlos, y hablando, simplemente eso es historia. No queremos decir que nos oponemos al desarrollo, a la supuesta a los modernidad, cambios, sí. nada de eso, sino que esa es la historia. Así es. Incluso la radio en los tiempos de mi niñez era pues el libro que teníamos en los campos, porque de ahí nos nutríamos para muchas informaciones Así interesantes, es. porque no teníamos una biblioteca, no había redes sociales. Indudablemente ¿no? nos hemos descuidado en lo que es la preparación en términos de cultura Nicolás universal. Casimiro era que quería Sí, sí. recordar. Ah, Ah, ese sí, que el Nicolás, moreno oye, que Nicolás cantaba. era- Claro, una Nicolás voz Casimiro. bellísima. Sí, Entonces, Claro. no hemos Ejerció descuidado la con locución eso. por con muchos años. El locutor que está puesto, que va puesto en el aire, la capacidad de ese locutor de ejecutar algunas cosas, de hilvanar también conocimiento. Se ha perdido la improvisación. En eso nos hemos descuidado bastante, porque la radio ha cambiado. Antes los directores eran gente amante de la radio, eran locutores ya que estaban en una especie de Una de vocación retiro, y un que amor tenían a la vocación, radio. Pero ahora el que business. tenían emisoras, El business. pero la gente que dirige emisoras ahora no es locutor y no es comunicador. Son o sea, no negociantes. tiene una... Son comerciantes. Lo que le interesa, ustedes de lo la- acaban de decir. Ya. El business. Ya. Entonces, sí.
el negocio que tienen con la radio. Entonces, si ya se le importa poner a cualquiera en la radio, porque ya hay muchas emisoras que los locutores ni hablan. ¿Cómo se llama? Ahora hay un locutor, una voz Carlos. grabada, incluso hay muchas de esas voces que uno la escucha que no que vienen de los llamados robots ahora, Claro, sí, de la inteligencia inteligencia artificial. Eso es así. Mira, Carlos. Y te ponen ya una voz, la voz que ellos quieran, ya sea femenina o masculina. Quiere una voz más hermosa y preciosa y bien usada que la del declamador de Monteplata, que grabó incluso con los hermanos Arriagada, ¿no? Que canta poema. Yo estoy mal hoy día, de Monteplata. Juan Gibre. Juan Juan Gibre, Gibre, por ejemplo. Ah, ok. O En sea, estos días cumplió años. sí. Déjeme, O sea, Carlos, Juan una pregunta a ti como Pero, profesor. Carmen, pero en términos técnicos, la radio ha Avanzado mucho. avanzado mucho. Verbo y gracias a donde estamos ahora. Sí. correctísimo. La modernidad, el confort que tienen los Yo quiero dar la participación a Manuel para que él pregunte, como joven locutor, cómo ha sido la radio que él asume hoy día, en vista de que él está involucrado en estos tiempos y nosotros somos de otra hora. Sí, ¿Qué claro, una concepción generación distinta. que tú le preguntes a Carlos tus inquietudes o cómo tú la ves de manera directa, de manera lineal? ¿Cómo tú la sientes? Buenas tardes a todos compañeros, estimados, admirados locutores. Felicidades para todos los colegas, locutores dominicanos, hoy en su día. De manera personal, yo creo que obviamente en lo que respecta a lo técnico, como bien ha indicado perfectamente mi estimado Carlos Santana, la radio se ha actualizado. Tenemos tecnología más avanzada. Se ha nivelado. Obviamente antes la radio era un poquito más compleja, hoy día está más compactado todo el equipo, que uno puede, por ejemplo, poner los comerciales a la sazón de hablar de manera más fluida. Antes no, antes era todo un malabar para poder lograr toda esa sincronización técnica. Lo que yo creo que sí ha descendido o se ha degradado es propiamente la calidad locutoril. La cultura. Por supuesto. O La sea, cultura, la información. Yo estoy contigo de acuerdo. Hoy día, lamentablemente, la generación que me tocó vivir es que el locutor, O que como te si toca ocurría, que me toca vivir, como ocurría otrora, tenía un poquito más era más depurado. Tenía que tener Se exigía más. más cualidades. Cultura general, como vocales, dijo don César. Por supuesto, tanto la cultura general como propiamente la capacidad de hablar bien. El Hoy bien día- hablar, claro. Claro, el Por arte del Buena bien hablar. dicción, Exacto. pero un léxico amplio, que eso lo da la lectura. Hoy por hoy, lo cierto Obviamente. es, bueno, hablábamos fuera del aire y también lo dijeron al aire, que precisamente el día de hoy se escogió como el Día Nacional del Locutor, porque hoy, un día como hoy, pase me indica el año 1938. 38, pues fue que se impartió por primera vez el examen para acreditarlo. Los primeros exámenes, sí. Que es algo que hoy día realmente se ha desvirtuado totalmente, porque hay muchas personas que están en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, sin tener dicha acreditación. Enganchado. Realmente ya hoy día el carnet que emite la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía es más un adorno que tiene un locutor que se acredita para decir tengo carnet, pero realmente en la Exactamente. práctica no tiene ningún peso de acreditación porque no te lo exigen. Porque no tiene información. No te lo exigen. El Es locutor una debe realidad. conocer de economía, de política, de problemas sociales, Cultura de general. arte, de sensibilidad, de música, Geografía. de geografía, tener la idiosincrasia de emitir un mensaje, que el mensaje llegue y que el oyente no se sienta cansado ni tampoco se siente irritado, porque tu compromiso es que él te escuche, no que te oiga, que te escuche. Claro, y que, que no es ese lo mismo lenguaje ni es que tú, igual. ese lenguaje al que tú utilizas para darle un mensaje per se, sea un lenguaje no que venga de Suiza, sino de República Dominicana, porque tu público es dominicano. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Los lenguajes que están usando los jóvenes. Por ejemplo, el hijo mío sabe hablar porque gracias a Dios, no es que yo soy una experta, yo lo he ayudado. Y esos lenguajes que a veces utilizan algunos programas incluso de televisión y de radio, a mí me lacera porque ni modo, yo soy una persona ya adulta mayor prácticamente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si queremos ayudar para que esto cambie? ¿Hay posibilidad de que se pueda o no? Sí, yo creo que sí que se puede, porque un ejemplo es la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera. Ahí tú te encuentras con todo tipo de personas, de muchachos ya graduados,
de otras carreras que van a la Como escuela decía de yo hace un locución, momentito, claro. buscando una manera de cómo mejorar su manera De bien hablar. De su forma comunicar, hablar. de comunicarse. Tú te encuentras allí con militares, te encuentras con policías. Yo he tenido alumnos que se han grabado en Harvard y van a la escuela de locución Oh, my God. a buscar una manera de cómo te encuentras con extranjeros, con haitianos, con colombianos, con italianos. Yo tengo un joven en la escuela, un alumno que es italiano. Y me encuentro con venezolanos también que van allá tratando de... Y me encuentro, bueno, yo tengo una chica, una alumna que va los sábados a las 3 de la tarde y ella, esta muchacha, es médico profesional, ya trabaja incluso. Médico, abogado, Entonces, ingeniero. van de buscando diversas la manera, o carreras. sea que la gente todavía tiene el interés, siente la necesidad de que hablar bien le añade un plus a Sí, su don vida. Mira, hay muchos políticos también formándose en esa parte y es bueno. Sí, sí, Perdóneme un segundito, Plata. Fíjese, Carlos, aprovechando tu experiencia, a mí me gustaría que hagamos un paneo, para usar un lenguaje de televisión, un recorrido, por algunos de los programas que han hecho historia en la radiodifusión dominicana y que hoy día todavía son como el prototipo, porque no pueden obviarse. A nivel de radio, te dice. A nivel de radio y de televisión también, pero bueno, de radio, por decirlo así. Había un programa que lo hacía el doctor Pailita, era que le decían, de San Juan de la Maguana. Pailita. Sí, Carlos sabe, doctor Roja, Pailita. No. ¿Cómo era que le llamaban? Papa Rojita. Papa Rojita, Papa exactamente. Rojita. Papa Rojita. Que ese programa, Sí, ni hablar, pero había un programa. La discoteca de Papá Rojita. Pero, Exactamente. En Radio César, Centro pero estaba había la un es hora. que programa, Carlos es perdone. tan viejo que sabe de todo. No, eso es historia. Esa historia. Pero él- había un programa. No, lo que pasa es que yo sí. Carlos, oye el informador policíaco, Sí, sí, por con- ejemplo. Con Rodriguito. ¿Te se acuerda de eso, Wow, hermano? yo Mire, lo escuchaba yo cuando tenía Entonces, 10 años, 8 años. En mi caso, con el perdón, que no fue Sí, mi la sí, pregunta, sí. yo no sé por qué desapareció Radio Guarachita. El negocio. Eso Radio Guarachita era un ícono de la radio de este país. es cierto. Sí, el negocio. Yo soy cibaeña, neta. Importante. Y las informaciones que llevan allá de manera abierta era a través de Radio Mil Informando, de Radio Guarachita y de otro programa de noticias que se llamaba, que era en radio... Bueno, los noticiarios para entonces Radio estaba comercial. Radio comercial. Notitiempo. Notitiempo, Sí, con Notitiempo, Radio Radio Mil Mil, informando. Radio Mil informando. Radio Noticiario Guarachita y Popular. Radio Clarín. Sí. Eran las estaciones de radio Sí. que se escuchaban en mi provincia de manera abierta, Perfecto. porque ya... Radio Clarín que tenía 50.000 La voz del trópico sí, que se escuchaba 50.000 mucho en el vatios de campo. potencia en la voz del trópico. Ahí- César trabajó ahí ahí también. trabajé yo. Y tú sabes qué estación se escuchaba mucho, Radio Santa María. Sí. Entonces, Sí. La ¿qué, emisora de la gran familia. ¿qué pasa con estas estaciones? Que esas estaciones eran la compañía completa del agricultor y de la ama de casa. Perfecto. Entonces, como pequeño que tú eres, tú escuchabas todas esas informaciones. Radio Guarachita era el WhatsApp de Oye. Martes día 27 de diciembre del año 1983. ¿Quién era él? Déjalo ahí. Esa era la lo tumbó la información. Carlos. Sí. Cuando decían, hoy es lunes, que lo decía Marcia Matos. Marcia Matos, hoy es lunes, y te decía el día, y qué se estaba Barahonera, haciendo. Marcia Matos, ¿Qué se de estaba mi haciendo? provincia. Si tú, por ejemplo, no sabías en el campo que era lunes, Sí, sí. No, ella que te lo recordaba y te lo- decía que se estaba mantenía celebrando. a los campesinos Y actualizados. oiga lo que ¿Y hacían. por en qué Radio Radio Guarachita. Mir daba la hora cada minuto? Por eso mismo. Claro. Porque la mayoría de la gente no tenía reloj. Exacto. Por eso le estoy diciendo que era el medio de información más auténtico que teníamos y más económico. Sí, claro. Y también en Radio Guarachita usted llamaba o escribía, me mandaban cartas, no había teléfono, y usted decía que usted estaba operado de un pie y se lo mandaba a decir a la familia suya de Puerto Plata, y esa persona se informaba de su situación antes que llegara la guagua Perfecto, sí. y que necesitaba dinero para ser Ahí dado de alta del Cuando hospital. Arachita anunciaban que favor preparar la casa. Sí, Ustedes saben lo ya que usted pasaba. sabía que se había muerto la persona. Sí.
Entonces, era una emisora comunitaria, con eso no había, el teléfono era muy, Claro, muy no había reducido. comunicación. A nivel de las principales Otros metrópolis medios del de país, comunicación era que había directos. teléfono y en casa, Sí. y no todo el mundo tenía para Exacto. tener un teléfono. Especialmente esos campos Ento- recónditos. Sí, No entonces había energía. Radamés Aracena copia este estilo de radio de una estación de Colombia. Ah, ok. Fíjate que lo usa mucha música colombiana, la cumbia, el oropo venezolano, la bachata. Incrementó la bachata. La bachata con Heriberto del Are, con Julio Jaramillo, de allá de Ecuador, que esa gente comenzaron con la bachata, pero nosotros fuimos tan hábiles que le metimos otros instrumentos, le metimos la marca, la bachata. El asumimos. Primero comenzaron ellos, Julio Jaramillo, Ibarito de Lares, esa gente, oye esto. con esa bachata, pero nosotros le metimos y le introducimos la marca, la guitarra. El corte de vena. De vena. Entonces, ahí, Oiga esto. ellos se descuidaron, nosotros La seguimos con la aprovechamos bachata. coyuntura. Sí. Oye, Dígame, oye. Dalmacé. Ese es Marcia, Ese ¿verdad? Marcia. Fue la emisora más popular de República ¿Sabe quién Dominicana es? durante más Ese de Gustavo 15 Olivo. años. Gustavo Esta Olivo. emisora fue creada en 1964. Ya, ok. Ok. 1964. Quería ponerla donde ella dice, hoy es lunes. Sí. Hoy es Fíjate lunes. que Hoy es Carmen martes. y Plata, que está muy interesado en el tema César, Ya. Cordero, que Ok, continúa, Carlos, que Vos- como que me emocioné. post Trujillo Sí. surgen los noticiarios porque la gente tuvo un tiempo, 30 años de mordaza. Claro. La gente no podía expresarse. Entonces, muere Trujillo y surge Radio 1000, Radio Reloj Nacional, surge, ¿cómo se llama? Surgen muchos noticiarios. Claro, Radio 1000, Entonces, Radio Reloj, ahí- Radio Cristal, Radio Antillas, Sí, sí. todo Notitiempo. Y esa Porque voz había una necesidad en el país de de ombligo informarse. que vea que tenía ese Sí, tiempo. y esos locutores de noticias, toditos hacen figuras, se hacen famosos. Fíjate, Carmen. Bueno, Es- Carlos no lo dice, pero Carlos formó parte del staff de Radio 1000 informando. Bueno, en su época de oro. Esta mañana. con toda la culebra. Sí, Sí, Fernando sí, Valerio. Ay, Fernando sí. Valerio. Esta Eran mañana, voces. César, Sí. esta Sí. mañana el Círculo de Locutores celebró una actividad, una ofrenda floral en la tarde de Sí, la patria. sí. Entonces nos pasamos paramos en una esquina del grupo, Johnny García, que fue prácticamente los sí. fundadores de Radio 1000 Informando, y Sí. yo, y todo el mundo iba. Me sentí muy bien cuando fue la presidenta del circo y dice, déjame saludar estas glorias que tanto nos han enseñado. Así- Johnny García y yo así- estábamos parados así es. en una esquina del grupo, así como bajo perfil, porque me encontré ahí con Henry Frías, Ay, sí. de la cadena de noticias. Henry Frías, de los fundadores de la cadena de Podemos noticias. escuchar un epígrafe, un poquitito de Radio 1000 informando. Sí, Vamos a recordar a los amigos oyentes de La Voz de Retirado que hoy estamos haciendo acopio de informaciones de otrora porque hoy es el Día del Locutor y queremos aprovechar al máximo a Carlos Santana, nuestro a mí me encanta este tema. podemos nuestro amanecer aquí. comparte, porque nos está dando muchas informaciones que desconocíamos y que eso, por lo menos yo lo disfruto al máximo. Para mí comunicarse, para mí eso, yo pasé 5 horas en Distinguida esto. Carmen, yo le decía a don Carlos, y no me deja mentir, hoy va a ser el mejor programa, porque la radioemisora cultural, La Voz de la Fuerza Armada, sí va a hablar de cultura. Así es. precisamente. Y Lo que estamos haciendo hoy, hablando de historia Mire, de la Plata. radio y la Plata locución se dominicana. cuadra feo, pero la manda lejos. Y si no hablamos de don Pedro Beltré, de Osvaldo Cepeda, de Bolívar Rodríguez, de Martín Dania, de Meliar, Ramón de Polanco Medina Beliar, Santiago. de Polanco Santiago, seríamos injustos y malagradecidos. Sí, así sí. es. Entre otra Excelente. gente como Bienvenida, Marianela, que estuvo con nosotros y ya prácticamente no Vamos a están. terminar con Jorge algo que Antonelli, don César Sixto tiene. Sandoval. Sí, Sixto sí. Sandoval. Don Pedro Abáez. Don Pedro Beltré. ¿Cómo se llama esta cabina precisamente? Sí, sí. Don Pedro Abáez. Félix Manuel Cruz, el amor de mi vida. Ay, sí, Ay, sí. que estudiamos juntos realmente. Sí, señor. Oiga esto, Plata y los oyentes y todos. Dele. Ay, bueno, Torres. Bueno Torres. Buenaventura, Bueno Torres. Ese es Johnny García.
Yo estaba con él esta mañana con él. Ay, Manuel. Se terminó el tiempo. No vale, hombre, Noticias no. nacionales e internacionales, radio redactadas en nuestro No, que no vamos a departamento de quitarlo porque carajo. Y aquí están las Hola, mira para acá, baja el teléfono. Voy a poner las redes. Vaya, qué tiempos aquellos, Tenemos una foto ciertamente. aquí, Manuel. De verdad, Radio ¿cuánto me ha gustado este programa? No, eso no. Ya está bien. Entonces, Radio 1000 siempre comenzaba con una noticia internacional. ¿Saben por qué? Para curarse en salud, porque muchas veces las noticias nacionales no estaban debidamente organizadas. Ok. Sí. Entonces, como las noticias internacionales se recibían a través del teletipo, Claro, sí. redactado y todo, era más fácil buscar una noticia en el teletipo, buscar una tripa esa de noticias. Los Porque jóvenes no saben lo que es el teletipo hoy día. es lo que es una computadora, pero Sí, la que computadora tiene la información dentro, pero Uno iba chequeando siempre a ver qué información había. Sí, pero el teletipo te iba, la información salía Qué en época. físico, ahí mismo. Sí, el papel redactado y todo, ahí mismo, ahí, todo. Entonces uno comenzaba siempre en Radio 1000 con una noticia. ¿Y cómo decían, Carlos? Internacional. Se hunde barco. Óyeme, ¿y cuando era nacional? Recuerdo que del frente local. Vaya. No, ven, pero ven, había otra palabrita que tú decías del frente local. Y decían, ¿qué? no, ampliando. Ampliándose. Y- ¿Tú sabes quiénes estaban involucrados? Radio Popular. Sí. Noticiario popular con Pérez Vargas. Con Sí. don Pedro Pérez De Vargas. sí. 73, 2, 73. Como Qué época aquella, ¿eh? Wow, Y sí. entonces, recuerdo que un locutor allá en Radio 1000 comenzaron a decir con un barco que se hundió y él dijo, y el barco chocó con un iceberg. Me pasó a mí como con la canasta. El iceberg, el hielo. Me pasó a mí, me pasó a mí como con la leche. Qué bueno. La leche Carnation. No, hay Espérate. Ignacio. Hay muchas anécdotas en la El radio. locutor al mismo Radio 1000 dijo, y el dominicano José Rijo está siendo insistentemente mencionado como un posible ganador del premio Sillón. El Sayón. Sayón. ¿Y cómo fue? Hay muchas anécdotas porque... Tú sabes que yo aprendí cuando voy a trabajar locución, donde sea, que yo anoto la cosa como se pronuncian. Sí. Por ejemplo, es mejor cuando uno no sabe. Por es ejemplo, mejor. Exacto. mesa en inglés se escribe table, ¿verdad? Sí, está Sí. bien. Entonces yo pongo table. Table. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que no yo sabe la voy a mejor dar hacer como la cosa, table. ¿cómo se pronuncia? Pues si no digo table, a la franca Ya lo digo sabe. table y piensa que... Qué bien. de que sillón. Sillón. No, No, y ese mismo locutor. iceberg fue que dio el iceberg. Sí, sí. Y ese mismo locutor dijo que ayer en la NBA el jugador Michael Jordan aceptó 30 puntos. Déjenme Michael decirles algo, Jordan. señores. Michael Jordan. Déjenme decirles algo con respecto a eso. Sí. Sí. Nuestra gloria de la lengua española, Pedro Enrique Jureña, era de opinión que los nombres propios había que pronunciarlos según está escrito. Sí. Y Se por soló, eso, sí. en una conferencia en Estados Unidos, el nombre de Shakespeare, él pronunció Shakespeare y se burlaron de él los estudiantes. Porque tenía que decir Shakespeare. Shakespeare. Entonces, ustedes quieren que yo hable en inglés o en español. Entonces, ellos creyeron que él no sabía hablar inglés y decidió darle la conferencia en inglés. Y la mayoría Que no sí, entendía. que sigan ahí. Sí. Que sigan ahí. ¿Entiendes? Pero Eso es así. oiga que hay mucha gente que, porque por ejemplo tú ignoras, si yo dice Carnation, está bien, porque así que está escrito Es el Carnation. nombre, claro, es una cosa. Lo que Pero la es, su- un nombre, es el nombre propio de esa el cosa. asunto es como suena. Yo Ahora, Carlos. Recuerdo que en una ocasión el maestro Osvaldo de Cepeda me dijo, el locutor está para hablar, le pagan para que hable bonito, no para que hable feo. Claro. Eso es así. Porque es una cuestión de Entonces, sonoridad, cómo se escucha No, mejor al oído. Sí, exactamente. El efecto del sonido Sí. es muy importante en la locución. Es que el locutor Mira, es un artista. Ahora veamos otra Es parte correcto. de la radio Al único que dominicana. se- Entonces, Seguramente aquí las hay licencias locutores métricas. que han dejado de ganarse un dinero en un anuncio porque no han podido pronunciar la P de Pepsi. Ellos dicen Pepsi. Correcto, eso es No así. pueden decir Pepsi. Mira, veamos, por ejemplo, ya en los 2 minutos que nos quedan, brevísimamente, la radio en términos de su aporte al desarrollo del país.
La radio dominicana ha hecho un gran trabajo a nivel de lo que es el desarrollo del dominicano en términos general. Por ejemplo, cuando un Paco Escribano dijo en una ocasión tan sencillo esta frase, pero bueno, ¿y será que el jefe no come habichuela? Y siguió diciendo cualquier otra cosa. ¿Qué pasaba? Que había una especulación en el mercado con los distintos tipos de habichuela. Entonces a él lo sabía y se lo hicieron saber, lo dijo por la radio, en esa manera que él tenía. Y al día siguiente en la mañana, me cuenta mi papá y la gente de esa época, que estaban las habichuelas en todo Villa Consuelo, hoy Villacón, a 3 centavos la libra, y la estaban vendiendo hasta 7 y 8. Y bajaron de precio. O sea, así todo como porque nadie se atrevía a tener, porque el jefe mandó a investigar por qué él está diciendo eso. Y el jefe, es que hay una especulación con la habichuela. Al día siguiente eso lleno de habichuelas. Eso es un aporte que hace la radio. ¿No es así, Carlos? Carlos. En una conversación con Milagros Holguín. Sí, de este staff. El locutor es tan importante que un médico puede salvar una vida a la vez, no puede operar 2 personas al mismo tiempo. Sí. Pero un locutor puede salvar miles de vidas en un segundo con una información. Sí. Claro que sí. Y además, oye lo que pasa con el locutor. Si tú eres una persona que a través del tiempo ha sido persona de calidad, tú tienes credibilidad. Y lo que tú emites, la gente lo cree. Mira, si Meteorología ahora mismo anuncia que a partir de las 5 de la tarde va a llover en la capital dominicana, da un 90% de posibilidades, sí. Y tú lo dices, la gente se va a preparar. Claro. Exactamente. Ahora, Meteorología da la información, pero si no hay los locutores que se encarguen de difundir eso. Y que sea confiable. Y confiable. Entonces, a partir de las 5 de la tarde tú puedes evitar que mucha gente pase situaciones difíciles por la lluvia. Exacto. Porque llegó la información. No, y la radio, ya nos vamos, la radio crítica, la radio informativa, la radio cultural, definitivamente si nos ponemos a hacer un análisis de eso, nos daremos cuenta que la radio dominicana ha hecho grandes, como poderosos aportes para el desarrollo del país. Me dice Manuel, me ha hecho más señales que un tránsito. Ya 27 con... Sí, que tenemos que irnos. Yo quiero... Con Gómez, una hora pico. Yo quiero en nombre del equipo y de las reservas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, darte las gracias porque ha hecho una ponencia excelente. No, y un esfuerzo para estar aquí. Y qué satisfacción el que a mí mis luces se me encendieron. Digo, pero yo tengo el hombre conmigo. Pero mira, este programa lo voy a escuchar ahora tranquilo en mi casa porque como está grabado. Yo tengo el hombre mío, que es Carlos, y lo llamé y me lo introduje antes que me dijera que no. Capté que estaba en la capital primeramente. Sí. Y digo, el hombre está aquí. Usted sabe que en la mujer tenemos cierta... Claro. Entonces, a todos los locutores de República Dominicana, un abrazo solidario. Sean felices. A los de las Fuerzas Armadas que iban a la República Dominicana. Sean felices. ¿Ya no te sientes igual? ¿Tu potencia sexual ha disminuido?